El fútbol, como todo fenómeno de masas, tiene la capacidad de seducir el gusto de miles sin importar las distancias. Por eso, a lo largo de los años, varios equipos han sido capaces de quedarse en la retina de los aficionados por mucho tiempo. Por eso, en este video conoceremos a aquellos que se convirtieron en verdaderos referentes de su época, ya sea por el aspecto deportivo, cultural o social, pero que en definitiva lograron traspasar los límites y dejar una huella imborrable en la historia del fútbol mundial. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Y arrancamos con la década de los 50 porque fue la primera en la que el fútbol y su alcance internacional estaba lo suficientemente consolidado para que los equipos populares se dieran de conocer de a poco en distintos lugares. El pionero en ese sentido fue el histórico Real Madrid de Di Stéfano, Copa, Puskás y compañía, que no solo deslumbró a muchos por su increíble dominio que lo llevó a conquistar la Copa de Europa por 5 años de manera consecutiva, sino que su juego vistoso deleitó a la retina de las multitudes por aquella época. De ahí que se considera que este equipo fue el primero en imponer una moda, ya que todos querían ver a ese equipo legendario que por mucho tiempo no tuvo rival que lograra superar. En la pintoresca década de los 60 no hubo un equipo en particular que generara una hegemonía que conquistara el gusto de todos los aficionados. Eso sí, hubo varios que estuvieron cerca de lograrlo, pero precisamente esa feroz competencia impidió que uno sobresaliera sobre el resto. Uno de ellos es el poderoso Benfica de Eusebio, el cual es recordado por ser el primer equipo que logró acabar con el dominio del Real Madrid en una final de la Copa de Europa por allá a principios de esta década. Otro equipo que fue muy popular por esos años fue el Inter de Helenio Herrera, técnico al que se le atribuye la invención del catenaccio, el cual lo llevó a conquistar Europa a pesar del poco espectáculo que ofrecía su juego. Y por último, otro conjunto que alcanzó a estar en la discusión fue el Manchester United, que comandado por estrellas como George Best y Bobby Charlton dieron de qué hablar por su dominio en las canchas a finales de los 60. En los años 70 es imposible no relacionar el buen fútbol con la imagen de Johan Cruyff y su poderoso Ajax, con el que conquistó la Copa de Europa por 3 años consecutivos, por lo que el famoso fútbol total de los holandeses logró una verdadera revolución en este deporte por esos años, que logró conquistar a las multitudes no solo por la belleza de su juego, sino por la particular personalidad del holandés volador, el cual se convirtió en todo un fenómeno cultural de aquella década. Pero más adelante fue el turno de ese poderoso Bayern Múnich, que comandado por estrellas como Gerd Müller, Franz Beckenbauer y Paul Breitner, lograron también la hegemonía europea por 3 años seguidos. Finalmente, hay que destacar a Liverpool, que a finales de los 70 también vivió una época dorada, que llevó a conquistar los corazones de muchos en los campos de juego. En los años 80, las primeras planas del fútbol le dieron la bienvenida a la Juventus de Michel Platini, donde el crack francés se convirtió en un ícono de la década, en parte por los 3 balones de oro que ganó brillando con la camiseta de la Vecchia Signora. No muy lejos de Turín también surgió otro conjunto que se ganó la admiración de muchos. Aquel fue el inolvidable Milan de Arrigo Sacchi, que dominó el mundo del fútbol a finales de los 80, marcando un antes y un después en este deporte, pues muchos los consideran como el mejor equipo que haya podido ver la humanidad, pues aquel impuso una revolución táctica que dejó una huella profunda en el juego y en el corazón de muchos aficionados que se dejaron seducir por el fenómeno cultural y mediático que significó este legendario equipo rosonero. Por último, hay que hacer una mención al Bayern de Múnich y al Liverpool, que por estos años se terminaron de consolidar entre los preferidos de los aficionados del mundo. No es coincidencia que muchas imágenes de los años 90 remitan al fútbol italiano, y es que por estos años la Serie A vivió una verdadera época dorada, pues se convirtió en la liga más popular del mundo por los equipazos que la componían y le daban todo el brillo, empezando por la Juventus, que por decirlo de alguna manera se convirtió en el equipo más taquillero de aquella época, pero no estaba solo, pues el Milan de Capello también se mantenía en la elite a base de grandes triunfos. Pero el trono de esa ciudad lo tuvo que compartir con el resurgimiento del Inter, que de la mano de Ronaldo volvió a conquistar a millones de hinchas. Sin embargo, España también tenía lo suyo, y por esos años fue cuando apareció en el panorama mundial del fútbol el Barcelona, de la mano del recordado Dream Team dirigido por Johan Cruyff, que deleitó a muchos con su juego y cuyo alcance mediático se vio beneficiado por la Exposición Universal del 92. Por otro lado, tras muchos años en las sombras, reapareció el Real Madrid, con otro gran equipo que lo llevó a recuperar el trono europeo a finales de esa década.
En los años 2000, los avances tecnológicos y de los medios de comunicación permitieron que los equipos del momento se convirtieran en verdaderos fenómenos globales. Ese fue el caso del Real Madrid de los Galácticos, que logró reunir toda una constelación de estrellas que despertó la expectación de aficionados de todos los rincones del mundo. Otro gigante de la década fue el Barcelona de Guardiola, un equipo legendario que a base de un fútbol brillante ganó adeptos en todos los países, que se vieron seducidos por la revolución que generó este equipo catalán, que también trascendió al ámbito cultural y social, por lo que a partir de ahí ya se empezó a configurar ese mundo bipolar dividido entre merengues y culés, si se quiere, las dos aficiones más numerosas del planeta. Por otro lado, hay que destacar a la Premier League, que por esos años se convirtió en la liga preferida de muchos, en parte motivado por las grandes rivalidades entre los equipos que componen este campeonato, competitivo como pocos, en especial la del Arsenal y la del Manchester United, que protagonizaron duelos legendarios por esos años. De 2010 hasta hoy, si bien se mantiene ese imperio entre culés y merengues, el fútbol empieza a conocer los super equipos donde clubes sin mucha tradición se empiezan a ganar la simpatía de muchos gracias a los equipos de ensueño que forman a punta de billetes, como es el caso del Chelsea, el Manchester City y el PSG. Equipos que hace un par de décadas atrás no los conocía nadie y hoy tienen aficionados hasta los rincones más olvidados del planeta. Hay que hacer un apartado especial para el resurgimiento del fútbol alemán, impulsado en gran parte por el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, equipos que se han convertido en verdaderos fenómenos de la década, a base de talento y de un fútbol que vale la pena admirar. Y hasta aquí este repaso por los equipos de moda en cada década. ¿Y ustedes cuáles de estos los llegaron a cautivar en un momento determinado? Y también, ¿qué otros consideran que fueron fenómenos culturales que se ganaron la admiración de muchos? Esperamos todos sus comentarios aquí abajo. Yo por lo pronto me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.